La caída del muro de Berlín fue un evento histórico significativo que ocurrió el 9 de noviembre de 1989. Este suceso marcó el fin de la división física y simbólica entre Alemania Oriental, República Democrática Alemana, y Alemania Occidental, República Federal de Alemania, y fue un momento crucial en el final de la Guerra Fría. El muro de Berlín, construido en 1961, separaba Berlín Oriental y Berlín Occidental, impidiendo que los ciudadanos del este se escaparan al oeste. La caída del muro fue precipitada por una serie de factores, incluyendo la presión popular por reformas democráticas, el debilitamiento de los regímenes comunistas en Europa del Este y un error burocrático que llevó a la apertura inesperada de las fronteras. La noche del 9 de noviembre de 1989, después de un portavoz del gobierno de Alemania Oriental anunciara a las fronteras que estaban abiertas, de inmediato miles de personas se dirigieron a los puntos de cruce del muro. Los guardias fronterizos, abrumados por la multitud, finalmente permitieron el paso y la gente comenzó a derribar el muro, celebrando la reunificación de Alemania. Este evento no solo simbolizó la reunificación de Alemania, sino que también el colapso del bloque comunista en Europa y el fin de la Guerra Fría. Causas Berlín. En primer lugar tenemos el descontento generalizado. La población de la República Democrática Alemana, RDA, estaba cada vez más insatisfecha con las restricciones políticas y económicas impuestas por el gobierno comunista. Las condiciones de vida eran mucho peores en comparación con Alemania Occidental, lo que llevó a un creciente descontento. En segundo lugar tenemos las reformas en la Unión Soviética. El proceso de apertura política y económica en Europa del Este, liderado por el presidente soviético Mikhail Gorbachev, también jugó un papel crucial. Las políticas de glasnost, transparencia y perestroika, reestructuración, promovidas por Gorbachev, fomentaron un ambiente de cambio y reforma en los países del bloque soviético. En tercer lugar y por último tenemos las protestas masivas. Durante 1989 hubo numerosas protestas en Alemania Oriental, con ciudadanos exigiendo libertad y democracia. La manifestación más grande ocurrió el 4 de noviembre de 1989, con alrededor de 1 millón de personas tomando las calles para pedir reformas democráticas. Hola, buenos días. Mi nombre es Fabián Fraga de la sección 23 y de mi parte les voy a explicar unas pequeñas características y consecuencias que hubieron en la caída del muro de Berlín. Como la primera característica fueron la fecha y el contexto histórico. La caída del muro de Berlín ocurrió el 9 de noviembre de 1989. Este evento marcó el final de la Guerra Fría y simbolizó la reunificación de Alemania. Como segunda característica fue el error burocrático. La caída fue precipitada por un error burocrático. Günter Schabowski, un portavoz del gobierno alemán oriental, anunció incorrectamente en una conferencia de prensa que las fronteras estaban abiertas de inmediato, lo que llevó a miles de personas a dirigirse a los puntos de cruce del muro esa misma noche. Y como última característica fueron las protestas y la presión popular. Durante meses antes de la caída hubo numerosas protestas en Alemania Oriental. Las manifestaciones más grandes ocurrió el 4 de noviembre de 1989, con alrededor de 1 millón de personas exigiendo libertad y democracia. Ahora como consecuencias, la primera consecuencia fue la reunificación de Alemania. La caída del muro permitió la reunificación de Alemania Oriental y Occidental en 1990, formando una sola nación nuevamente. Como segunda consecuencia fue el fin de la Guerra Fría. Este evento simbolizó el colapso del bloque comunista en Europa del Este y marcó el fin de la Guerra Fría, una de las tensiones políticas y militares entre el bloque occidental liderado por Estados Unidos y el bloque oriental liderado por la Unión Soviética. Como última consecuencia fue los cambios políticos en Europa del Este.
La caída del muro inspiró movimientos democráticos en otros países del bloque soviético, llevando a la caída de regímenes comunistas en naciones como Polonia, Checoslovaquia y Hungría. Muchas gracias. La Primavera Árabe fue una serie de protestas, levantamientos, rebeliones que ocurrieron en varios países del mundo árabe entre 2010 y 2012. Este movimiento comenzó en Túnez en diciembre del 2010, cuando un vendedor ambulante llamado Mohamed Bouazizi se inmoló en protesta contra la corrupción y el abuso policial. Su acto desencadenó una ola de manifestaciones que se extendieron rápidamente a otros países. Las principales demandas de los manifestantes incluían la democratización, el fin de la corrupción, la mejora de las condiciones económicas y el respeto a los derechos humanos. Las protestas llevaron al derrocamiento de varios líderes autoritarios, como Zine El Abidine Ben Ali en Túnez, Hosni Mubarak en Egipto y Muammar Gaddafi en Libia. Sin embargo, las consecuencias de la primavera árabe fueron mixtas. Mientras que algunos países lograron avances hacia la democracia, otros enfrentaron conflictos prolongados y situaciones de inestabilidad política y social. Causas de la primavera árabe. 1. Falta de libertades políticas. Muchos ciudadanos vivían bajo regímenes autoritarios que restringían las libertades políticas y los derechos humanos. 2. Corrupción gubernamental. La corrupción endémica en los gobiernos de la región generó un gran descontento entre la población. 3. Desempleo y crisis económica. La alta tasa de desempleo, especialmente entre los jóvenes, y la mala gestión económica contribuyeron a la frustración y el malestar social. Características árabes. Punto 1. Protestas masivas y espontáneas. Las manifestaciones comenzaron de manera espontánea en Túnez y rápidamente se extendieron a otros países árabes. Estas protestas fueron impulsadas principalmente por jóvenes que utilizaban las redes sociales para organizarse y difundir información. Punto 2. Demandas de democratización y derechos humanos. Los manifestantes exigían reformas políticas, el fin de la corrupción, mejoras en las condiciones económicas y el respeto a los derechos humanos. Querían derrocar a los regímenes autoritarios que habían gobernado durante décadas. Punto 3. Impacto regional y global. La primavera árabe tuvo un impacto significativo, no solo en los países árabes, sino también en la política global. Inspiró movimientos similares en otras regiones y llevó cambios importantes en la geopolítica del Medio Oriente. Consecuencias árabes. Punto 1. Cambio de régimen. La primavera árabe llevó al derrocamiento de varios líderes autoritarios, como Hosni Mubarak en Egipto y Muammar Gaddafi en Libia. Sin embargo, en algunos casos, estos cambios de régimen no resultaron en una transición exitosa hacia la democracia. Punto 2. Conflictos y guerras civiles. En algunos países como Siria y Libia, las protestas iniciales se transformaron en conflictos armados y guerras civiles prolongadas. Estos conflictos han causado una gran cantidad de víctimas y desplazamientos, además de una devastación significativa en las infraestructuras. Punto 3. Impacto económico y social. La inestabilidad política y los conflictos resultantes de la primavera árabe han tenido un impacto negativo en la economía de países afectados. Además, la falta de reformas sustanciales han llevado a una continua insatisfacción y problemas sociales en muchas de estas naciones. Las ventajas que trajo consigo la caída del muro de Berlín se precisa la derrota de los sistemas totalitarios y la prevalencia de las ideas de libertad y respeto a la condición humana. Este acontecimiento posibilitó la reunificación de Alemania y simbolizó con ella el fin de la Guerra Fría, la construcción de un nuevo orden mundial cuyas consecuencias aún acontecen. Este hecho evidencia la posibilidad de cambio e influye en las estructuras sociales, permitiendo una unificación y promoviendo consigo la creciente libertad de movimientos de capital, la rebaja de aranceles y brindando un paso a la globalización.
Los datos importantes a acotar con respecto a la caída del muro de Berlín: se precisa que fue construido en un estimo de una noche. El muro fue construido para evitar que los alemanes del este entraran a la zona oeste. Muy pocos lograron cruzar al oeste del muro de Berlín. Se precisa que alrededor de 100.000 personas que intentaron cruzar, solo 5.000 o 10.000 tuvieron éxitos. Algunos fueron detenidos y otros murieron en el escape. Comentar que existían formas legales de pasar de un lado al otro. Alrededor del muro de Berlín existían un estimo de 31 puestos de control y 186 torres de vigilancia. Era posible pasar de un lado a otro, pero se requería de documentación casi imposible de obtener por parte de una persona común del lado oeste. La Primavera Árabe fue el movimiento más significativo a nivel mundial con respecto a las protestas que lograron demostrar el poder de descontento popular, la demanda de derechos humanos, dignidad y democracia ante el mundo. Después de 10 años, muchos celebran la Primavera Árabe como un levantamiento democrático contra el autoritarismo. La misma nos recuerda que el deseo de libertad y justicia puede transformar el mundo siempre que alcemos la voz.